20 de septiembre. Por suerte, con ayuda de Ariadne, no me molesté en preguntarle a Rose. Así me ahorraba otro sermón sobre mi estupidez. Pudimos librarnos de la enredadera que Wendell había creado en su compartimento sin mayores dificultades. La arrojamos a puñados por la ventana mientras el tren seguía en marcha, lo que dejó un rastro verde extraño por las profundidades del paso de montaña. Espantamos a los gorriones y también descubrimos, escondido entre la vegetación, a un ratón de campo cascarrabias. Dejé que Wendell se ocupase de él. Fue capaz de hacer desaparecer el resto con la magia sin ningún incidente, lo cual fue un alivio. El resto del viaje transcurrió sin sobresaltos, para mi decepción, puesto que esperaba tener otra conversación con mi hombre misterioso cubierto de lazos. Fue una pena que no hubiese autocares en Leonberg, así que nos vimos obligados a contratar una carreta tironeada por dos caballos de granja pequeños y robustos para llegar a St. Liesel, lo cual nos llevó más de 3 horas. Ya había estado antes en los países alpinos de Austria y Ardamia, pero nunca en esta parte de la cordillera, y aunque el viaje de St. Liesel, ubicado a bastante altura sobre el nivel del mar, no fue cómodo, me dejó sin aliento. El camino ascendía serpenteante por la ladera de la montaña, todavía salpicada por las últimas flores de verano, soldanellas y alegres ranúnculos. Las montañas abarrotaban el horizonte, muchas coronadas por la nieve perenne. Bajo nosotros quedaba la ciudad de Leonberg, con sus vías de tren, sus edificios ordenados de piedra y madera, y la aguja afilada e imponente de su campanario. Pero cuanto más subíamos, más hacía empequeñecer todo esto la naturaleza que lo rodeaba. Los raíles eran como una línea fina cosida que nos conectaba con el mundo que conocíamos. Y entonces giramos en una curva en el camino y dejamos de ver la ciudad. Ahora entiendo por qué el folclore de los Alpes es tan rico. Los recovecos y grietas en la ladera de la montaña podrían ocultar una gran cantidad de puertas de las hadas abiertas a decenas de historias. Hasta Rose parecía impresionado, y Ariadne mantenía una crónica constante que consistía en gritos de exclamación en su mayoría. Nuestro anciano conductor, que se presentó solo con su nombre de pila, Peter, parecía disfrutar que ella apreciase su tierra natal y al final se distrajo improvisando una conversación con él que consistía en gestos y su alemán rudimentario, lo cual fue un gran alivio para mi paciencia. Por fin dejamos la naturaleza atrás y comenzamos a pasar por algunas granjas que en su mayoría parecían dedicadas a las ovejas y al ganado. Algunas ocupaban unas pendientes precarias. Peter guió a los caballos para bajar por un camino angosto con baches bajo la que se encontraba un pequeño lago alpino azul cielo y que volvió a extasiar a Ariadne. Ya hemos llegado, dijo nuestro conductor en alemán, tras detenerse fuera de una cabaña de 2 plantas al final del camino. Estaba construida con una madera oscura y sólida y una enredadera trepaba por el lateral, enrojecida por el aire del otoño, pues este y el invierno llegan pronto a lugares altos como este. A nuestro alrededor solo veía tierra de granjas, pero en la lejanía, alrededor de una pequeña elevación con árboles en el paisaje, se alzaban unas cuantas columnas de humo, lo cual tomé como prueba de que San Liesel, de hecho, existe. El lugar me recordó a un pueblo de hadas escondido entre las montañas, y eso me divirtió. Incluso había setas desperdigadas junto al camino. ¿Es esta la casa de invitados de Julia Haas? Pregunté, nombrando a la mujer con la que me había escrito, y él sonrió. La única casa de invitados de la ciudad, dijo. Entren, entren.
Va a oscurecer pronto. No está mal, dije, después de que el hombre se marchase, ya que a mis ojos la cabaña era bastante agradable. ¡Es maravillosa! Exclamó Ariadne, entusiasmada, mientras que Wendell permanecía en silencio, titubeante. Dentro encontramos una cocina y una sala de estar, humilde pero limpia, y olía a la madera de roble del suelo. Al fondo, los grandes ventanales daban a la pendiente de la ladera y al valle que quedaba abajo con otra montaña enorme, alzándose sobre una cubierta de nubes justo enfrente. Una pequeña arboleda de hayas junto a la cabaña ofrecía un espectáculo increíble de hojas amarillas y naranjas que el viento arrancaba y que pasaba flotando frente a la ventana. He visto pocas casas de huéspedes tan atractivas como esta. Me quedaré en la habitación más alejada, anunció Ross. Tengo el sueño muy ligero. Con eso, asió su baúl y subió con pesadez las escaleras, que crujían a su paso. Ariadne unió las manos encantada y se apresuró a ir tras él. Oh, murmuré, consternada de repente. ¿Qué? Dijo Wendell. Había estado echándole un ojo al lugar con una expresión resignada. Lo había olvidado. Nuestro alojamiento solo tiene 3 habitaciones, respondí incómoda. Que Rose haya venido complica bastante las cosas. Él miró al techo. ¿Estás segura de eso? Se me encendió el rostro. Bueno, yo quiero decir, ¿estás segura de que solo hay 3? Abrió un armario y negó con la cabeza. ¡Santo cielo! A mí no me parece que esté sucio, dije, a lo cual él respondió con un suspiro sufrido y añadí. Y si vas a ponerte como un viejo chismoso y perder el tiempo quejándote por cada mota de suciedad, deberías saber que de antemano que no pienso ayudarte. Viejo chismoso, exclamó, pues claro que no me ayudarás. Te pasarás la tarde como más te gusta, encorvada en un rincón oscuro como un troll. Me ahorré tener que responder por la llegada de nuestra anfitriona, una mujer de unos 50 años que parecía la encarnación de lo acogedor y el buen humor, robusta y de mejillas rosadas, con una sonrisa que se le formaba una arruga permanente en los ojos, aunque su piel pálida todavía mostraba signos de un saludable bronceado veraniego. Prácticamente iba vestida con unas botas de cuero recio y un vestido sencillo de lana azul que le llegaba por debajo de la rodilla, pero no llevaba capa a pesar de que la brisa era fresca. Los hemos visto venir por la pendiente, dijo en inglés con un acento marcado pero fluido. Es un alivio que hayan llegado antes del anochecer. Aquí llega rápido. Les hemos traído un tentempié para después del trayecto. Es muy amable de vuestra parte, dijo Wendell con su expresión encantadora habitual. Me fijé en que la calidez de nuestra anfitriona había mejorado su humor. Eso y la cesta que llevaba bajo el brazo, que contenía varios tipos de pastelitos espolvoreados con azúcar. La mujer se apresuró a entrar, seguida unos segundos más tarde por lo que parecía una versión más joven de ella, con una pequeña cazuela de albóndigas de bacon en salsa y luego por una versión aún más joven con una cesta a rebosar de quesos, fruta, carne curada, mantequilla y pan recién hecho. Mis hijas, dijo Julia, aunque no era necesario. Astrid y Elsa, cuéntenme, ¿cómo ha ido el viaje? Felizmente dejé que Wendell se encargase de la conversación y en cuestión de segundos los 4 se estaban riendo por cómo describía el trayecto con baches en el carromato y se las arregló para convertirlo en una burla de su debilidad como investigador en lugar de una acusación a las habilidades de nuestro conductor. Ariadne regresó un rato después tras haber escogido su habitación y pronto la cabaña se convirtió en un lugar tan ruidoso como el pub del pueblo en fin de semana.
¿Dónde está Rose? Le pregunté a Ariadne. Ella ocultó su sonrisa con la mano. Dormido como un tronco. Creo que no ha disfrutado del viaje montaña arriba más que el profesor Bumblebee. Ah, y así se iban mis esperanzas de persuadir a Rose de que se quedase con uno de los sofás. Básicamente el hombre se había unido a nuestra expedición mediante el chantaje. No era justo que hubiese decidido él primero dónde dormir. Mientras estábamos sentados frente a la cena, que era muy buena, sobre todo los pastelitos, suaves como una nube con una mermelada de albaricoque riquísima, me las apañé para desviar la conversación hacia nuestra investigación, con lo que me gané que Wendell me mirase con los ojos en blanco. Bueno, ya sabe que se me dan muy mal las charlas banales. Oh, nos encantará ayudar en lo que podamos. Ya hemos alojado a académicos aquí con anterioridad, dijo Julia, aunque no desde hace algunos años. Les interesaba más la historia de esa mujer escocesa, de Grey, y de ese hombre, Eichhorn, ya que desapareció un año después mientras la buscaba. Aunque él menos, sonrió. Siempre lo lamenté un poco por el pobre. La mayoría de la gente decía, de Grey esto, de Grey aquello. Pues desapareció en el país de las hadas, igual que ella, aunque ella sí tenía ese toque encantador por lo que he oído. Hizo una pausa, su mirada se desvió hacia Wendell con una expresión ausente. Imagino que por eso están aquí. ¿Han venido a buscarla? Bueno, es uno de los misterios sin resolver de la driadología, ¿no es así? Respondió Wendell. ¿Cuántos académicos ha alojado el pueblo? Pregunté. Unos 10 o así. Ninguno encontró ni una pista sobre lo que pudo ocurrirle. Pareció que Julia se había dado cuenta de que esto me había desanimado de cierta forma, porque añadió, pero hay que mirarlo con otros ojos, ya sabe. ¿Conoce el lugar donde desapareció? Pregunté. ¿No fue cerca del Grumahorn? El camino estaba un poco más al sur, dijo Julia. O eso creemos. Encontramos uno de sus lazos atado a una raíz. Digo nosotros, pero por supuesto yo solo era un bebé cuando ella llegó al pueblo. El padre de mi marido podría mostraros el lugar. Wendell y yo nos miramos. Ariadne se había quedado quieta con la mano sobre el queso. ¿Lazos? Repetí. Sí, aquí es habitual llenarnos los bolsillos con ellos cuando vamos a dar un paseo. Es muy fácil perderse en estas montañas, aunque las conozcas como la palma de tu mano, porque hay muchas puertas al país de las hadas escondidas por todas partes, sobre todo entre la niebla y las nubes que persisten aquí y allá. Vas atando los lazos a medida que avanzas para que puedas volver a encontrar el camino de vuelta a casa. Eso parece un poco arriesgado, dijo Wendell, sirviéndose otra taza de té. A alguna hada aburrida le puede dar por recolocarlos, ¿no? Le estaba dando voz a mis pensamientos, pero Julia sonrió y sostuvo un dedo en alto. Conocemos bien a nuestras hadas, doctor Bumblebee. Empapamos los lazos en un baño de agua salada durante la luna llena. Las hadas no los tocan. Inteligente, murmuré. La primera parte, al menos, la segunda seguramente, fuera una superstición local. Por lo general, a las hadas no les importa si es luna llena o no, aunque algunas utilizan las fases lunares para marcar el paso del tiempo. Sin embargo, casi todas las hadas odian la sal. Entonces, la hija mayor de Julia, Astrid, empezó a insistirle a Wendell para que le hablase de sus viajes con detalle, y él la complació con una sonrisa encantadora y una mirada de advertencia en mi dirección. Entendí la indirecta y dejé mis preguntas a un lado. No quería repetir los errores que había cometido en Grafsnik. Nos interesaba hacer buenas migas con la gente de Saint Liesl,
y eso sería más difícil si insistía en interrogarlos antes de haber intercambiado siquiera unos cumplidos. Me sorprendí cuando, apenas media hora después, Julia miró por la ventana y dijo, será mejor que nos marchemos. Cuando las sombras sobrepasan el Malvenhorn, sabemos que está a punto de anochecer. Yo estaba encantada con la brevedad de la visita, pero Wendell pareció abatido. Si todavía no son las 7, dijo, ¿no os quedáis para el café? Nos encantaría, respondió la mujer con una disculpa, pero no salimos de casa después del anochecer si podemos evitarlo. Aquello me intrigó de inmediato. ¿Las hadas les causan problemas después del anochecer? Me dedicó una mirada cansada, pero aún había calidez en ella. Supongo que es una manera de decirlo. ¿Y cuánto tiempo lleva ocurriendo? ¿Cuánto tiempo? Repitió. Nunca ha sido de otra manera, profesora. Bueno, acuérdense de cerrar bien y no se olviden de dejar algo de comida en la puerta. Sienten una debilidad especial por el queso y las verduras cocinadas. Enviaré a una de las chicas por la mañana con vuestro desayuno. Ah, y les aconsejo evitar la madriguera de hadas a la orilla del lago. Con eso, las tres se levantaron y nos desearon buenas noches. Sostuve la puerta abierta para ellas y me sorprendió ver lo rápido que había caído la noche. La sombra de la cima había alcanzado la cabaña y el aire ya no albergaba la calidez que habíamos notado al llegar. Mientras Julia y sus hijas bajaban en tropel por el camino angosto y se volvían para decirnos adiós con las manos, unos hilillos de niebla serpenteaban tras ellas como una puerta que se cierra. Miré a Wendell. ¿Qué opinas de eso? Él se encogió de hombros. ¿Por qué no damos un paseo hasta la madriguera? ¿Deberíamos llevar lazos? Dije, toqueteando el montón que nos había dejado Julia. Eran muy parecidos a los que tenía mi visitante, variados en color y estilo. Solo si quieres adornar el pelaje de Shadow, ¿no estaría deslumbrante? Ariadne se mostró decepcionada cuando le pedimos que se quedase, aunque volvió a alegrarse cuando le encomendé la tarea de fregar los platos. Empezaba a entender que cualquier situación la haría feliz siempre y cuando se sintiese útil, una cualidad bastante peligrosa en una asistente, y que yo tendría que resistir la tentación de explotar. Después, Wendell y yo nos abrochamos la capa y nos escabullimos por la puerta con Shadow. Oficialmente todavía no había anochecido, pero con el sol oculto bajo los picos que nos rodeaban, nos adentramos en ese frío del crepúsculo, habitual de las regiones montañosas. Wendell y yo encontramos un camino que bajaba al lado alpino, junto al que habíamos pasado antes. Es bastante raro el asunto de los lazos, dijo, mientras avanzábamos por la pendiente rocosa. Primero ese acertijo andante se te aparece en Cambridge, engalanado con ellos. Y ahora estamos aquí, en la otra punta de Europa, y al parecer son el pasatiempo local. Debe existir una conexión. En caso contrario, sería toda una coincidencia, dije. Me miró y luego se rió. Ya lo has descubierto. ¿El qué? La identidad de tu hombre misterioso. No pude contener la sonrisa, lo admito. Disfruto cada vez que resuelvo un misterio de hadas antes que él. Digamos que, de alguna manera, mi lista de teorías se ha estrechado. Me gustaría confirmarlo con él primero. Él hizo un ademán con la mano. Por supuesto, te aseguro que a mí no me importa quién sea, a menos que desee verme muerto o llevarme hasta mi puerta. Definitivamente es una de las dos, dije. Me sonrió con los ojos entornados.
Me echarías mucho de menos. Echaría de menos los problemas que me causas. Han sido de gran ayuda en mi carrera. En cualquier caso, puedes dormir tranquilo. Creo que es más probable que mi nuevo amigo nos ayude a que nos haga daño. ¿Qué sería yo sin ti, Em? Esta era otra broma entre nosotros. Traté de buscar una respuesta que no le hubiese dado antes y dije, no me cabe duda de que holgazanear en una villa italiana bañada por el sol, mientras chantajeas a los habitantes del pueblo para que coloquen piedras de hadas en patrones poco comunes, para que puedas escribir un artículo sobre ellos. Llegamos al lago, que tenía una orilla arenosa y escarpada, y estaba medio envuelto en una capa de hebras de niebla. Me tropecé con una piedra y seguramente me hubiese caído rodando si Wendell no me hubiese sujetado en uno de esos movimientos vistos y no vistos. Me volvió a poner de pie, sonriendo. No me extraña que los mortales os estéis lesionando siempre, dijo. Sois tan torpes como un oso ciego, y aún así seguís arremetiendo contra todo como si no fuerais las criaturas más frágiles del mundo. Mira dónde pisas. Busqué una réplica ingeniosa, pero no se me ocurrió ninguna. Gracias. No hay de qué. Tiene su encanto. Mientras sea una fuente de diversión para ti, mascullé, y él se echó a reír. Me alegré de que la oscuridad ocultase mi rubor. Habíamos permanecido pecho con pecho, lo bastante cerca como para sentir su aliento en mi mejilla. Wendell encontró un palo y lo agitó frente a Shadow. Luego lo arrojó al lago. El perro, ya mayor, saltó feliz al agua, donde nadó en círculos un rato antes de atisbar el palo a lo lejos y regresar lentamente para traerlo. Shadow está ciego de un ojo y digamos que no está en su mejor forma. Me temo que tiendo a mimarlo en cuanto a comida se refiere. ¿Esta es tu idea de buscar una madriguera de hadas? Le dije. No hay hadas por aquí, respondió utilizando el brazo como escudo cuando el perro salió del agua y se sacudió. Era tipo- Era típico de él rendirse con tanta facilidad. ¿Y qué hay de las puertas de las hadas? Se tomó su tiempo para quitarle el palo a Shadow, repartiendo elogios desproporcionados de sus habilidades atléticas antes de darse la vuelta para otear el lago. Allí, dijo, señalando, donde sale el manantial de la roca. Es poco profundo. Una cabañita acogedora para un hada común, supongo. No te adentres en la niebla o te arrastrará al país de las hadas. Corría hacia el manantial apretando con fuerza la moneda que llevaba en el bolsillo para protegerme de los encantamientos. Sin embargo, no vi ningún movimiento en la fuente, que claramente era una puerta de las hadas, ahora que podía observarla bien. El término puerta de las hadas es a menudo una fuente de confusión para los que acaban de empezar en triadología. Solo un pequeño porcentaje de puertas de las hadas son visibles al ojo humano como puertas, e incluso éstas tienen por costumbre desaparecer al antojo de las hadas. Son, en términos generales, puertas invisibles entre nuestro mundo y el suyo. Se necesita tener una vista bien entrenada para divisar una puerta de las hadas. La mejor pista es lo que los triadólogos solemos llamar una incongruencia. El ejemplo más común es un anillo de setas anormalmente redondo, pero a menudo las pistas son menos obvias. Un terreno de flores silvestres de repente, la única piedra desnuda en un arroyo cuando las otras están cubiertas de musgo, un bosquecillo con un aspecto malvado en especial y demás. La boca del manantial estaba oculta tras una bruma ligera que parecía no interactuar con la brisa que agitaba el agua. Me sorprendió el sonido de un canto bajo. Una cría de zorro estaba entre las sombras del acantilado y sus ojos oscuros refulgían. Se marchó antes de que pudiese observarla bien
y se encontró en una grieta estrecha y se escondió en una grieta estrecha. Una segunda cría siguió a la primera. Solo me fijé por el movimiento de su cola abundante. Mmm, musité. Saqué el cuaderno y tomé unas anotaciones. ¿Has terminado? Me llamó unos minutos después. A Shadow le está entrando frío. A ver, Shadow nunca tiene frío. Es un Grimm y la conexión que tienen con la muerte los hace inmunes a él. Querrás decir que tú tienes frío. Bueno, se me olvidó la bufanda, se quejó. Sabía que no pararía, así que puse los ojos en blanco y guardé el cuaderno. De todas formas, no hay mucho que ver aquí, añadió. Una sola puerta a una humilde morada. Mañana investigaremos la zona por derecho. Incluso una humilde morada puede sernos útil. Emily, Emily, dijo, como te he recordado en muchas ocasiones, solo porque sean pequeñas, no significa que puedas adoptar como mascotas a las hadas comunes. A la mayoría de las especies les interesa más cenarse tus intestinos que darte indicaciones. ¿Y en qué sentido tiene de todas formas? Son criaturas estúpidas en general. Su esnobismo me irritó. ¿Te has olvidado de lo que nos ayudó Poe? Dije. Establecer contacto con las hadas comunes de esta región puede que nos conduzca a tu puerta. Él pareció titubear. Tuviste suerte con Poe. Se te acabará la buena fortuna si no tienes cuidado. Apuesto a que se me acabó hace mucho, ya que en este momento estoy dando tumbos por el mundo en una misión para un monarca indolente, repliqué con acidez, lo que lo hizo reír de nuevo. Volvimos a lanzarle el palo a Shadow una vez más y entonces emprendimos el camino de regreso a la cabaña bajo un cúmulo de estrellas. La cabaña estaba tranquila. Ariadne se había ido a dormir. Wendell y yo dejamos un plato con sobras de queso y un puñado de tomatitos dulce fuera en la puerta. Esperaba que eso satisficiera el paladar de cualquier hada siniestra que no tardaría en merodear por nuestro jardín. Añadimos leña al fuego que había encendido Ariadne y subimos. Buenas noches, dijo Wendell, y se dirigió con un bostezo a la habitación del final del pasillo, justo enfrente de la de Rose, de la que provenían los ronquidos atronadores del jefe de departamento. Aquello dejaba una puerta abierta, la que estaba frente a la de Ariadne. Ella se había dejado la suya entreabierta y la bufanda clara que le había regalado Wendell colgaba del picaporte junto con su capa. Mi habitación era pequeña y consistía en un lavabo, un armario tallado simple y una cama chirriante con el somier hecho de ramas entrelazadas. Shadow se acomodó de inmediato entre las sábanas, como si estuviera en su casa. Después de dejar el pie bajo la cama y asegurarlo con otro círculo de sal, me acerqué a la ventana. Las vistas estaban orientadas al este y eran increíblemente preciosas. Daban al lago que acabábamos a visitar y a un promontorio redondeado. El lago igualaba al índigo del cielo, ambos salpicados por cúmulos de estrellas. Encendí la lámpara junto a mi cama y dediqué un tiempo a organizar las notas que había traído conmigo para ponerlo todo en orden. Había dibujado varios bocetos para mi libro de mapas. Mi intención para la primera edición era centrarme en los reinos de las hadas más conocidos en Europa Occidental mediante un análisis de los estudios para encontrar referencias de sus puertas. Algunas se han documentado, la mayoría no, o solo existen rumores. Aunque es cierto que muchos reinos de las hadas están vinculados a regiones mortales específicas. Otras son más vagas
Y un relato puede ubicar una en el límite de un pueblo a más de 150 kilómetros del enclave de una versión posterior de la misma historia. Soy consciente de que no es una tarea fácil, dado que las puertas de las hadas pueden moverse, y de hecho lo hacen, y que es posible que lo que consiga sea una mera instantánea del país de las hadas durante esta época en particular. Incluso así, será un logro monumental para la investigación, algo sobre lo que los demás puedan seguir indagando, en especial si consigo evidencias de que dichas puertas controvertidas son el nexo. Al final se me empezó a nublar la vista y me vi obligada a admitir que ya había llevado a cabo todo lo que podía este día. Dejé los libros a un lado. Me detuve a escuchar los suaves gruñidos y murmullos de la cabaña asentándose. Solo entonces me di cuenta. Había 4 habitaciones, no 3.